Comunidad hispanoamericana, queremos hoy hacer un análisis profundo de la meritocracia ante la ley. Se considera el proceso de aplicación de la ley como un sistema justo, de alguien que entró a la universidad con sus esfuerzos, merece un buen futuro. Es una verdad universal y de sentido común. Es crucial que sus ciudadanos empiecen con igualdad, o la sociedad se desmorona y se transforma en una sociedad elitista, en vez de funcionar por los méritos de esa persona. Aunque algunos no lo tomen con absoluta seriedad, compromiso y responsabilidad que la verdad amerita. Ante los múltiples escándalos de corrupción en todos los sectores, socavando la igualdad, debilitando cada base y raíz de nuestra sociedad, se debe competir de forma justa y a través de esa justicia otorgar el símil de recompensar el esfuerzo y dejar la desilusión y el arrepentimiento a quienes fallaron. Así es como la sociedad diligente sigue adelante sin regresión alguna. La corrupción actúa como una raíz de este mal, impidiendo el progreso y bienestar general. Por lo tanto, se debe erradicar integralmente. Indiquemos que el sentido común y la lógica legal son dos aspectos muy diferentes. Si la ley reconociera la parte de un cuerpo como un objeto de propiedad, tendríamos derecho a disponer de ese objeto o de venderlo según su conveniencia. Es decir, uno podría tener legalmente derecho a cometer suicidio o a vender sus órganos, pero la ley no reconoce ese derecho sobre las partes del cuerpo o sobre la vida humana. Por lo tanto, es difícil establecer una demanda basada en la propiedad. Si se quiere buscar una indemnización, se debe buscar otro fundamento. O cuando se cumplen los elementos necesarios de un crimen, el acto de jalar una palanca puede generar la muerte de una persona. Al ejecutar ese acto consciente que el ser humano iba a morir para salvar a otros, aunque no se considera delito alguno, al no cumplir con los elementos del delito, pero no reconocer su justificación, podría ser penado. Un acto de buena moral puede convertirse en un crimen si se cumple con los elementos, y un acto moralmente correcto puede no ser considerado un crimen si no se cumplen los elementos necesarios. Con este referente, se puede indicar que la ley no es perfecta. Los estándares morales no siempre se van a alinear con los estándares legales. Y para los juristas, eso sería un desafío. Con esta inferencia se debe aprender de la experticia legal para poder convertirse en un abogado meticuloso en busca del orden legal en el espectro universal. Es como si justificáramos que existen diferentes formas de amor, como el hetero, homo, maternal, familiar, fraternal, universal y también el amor propio. Y ese amor a veces se termina lastimando, y cuando ese olor llega al máximo se considera un juicio. Se cree que la ley, que se erige como último recurso cuando no hay más opciones, va a proteger la felicidad y el derecho a ser felices, y así se representa a la gente, que así lo cree y lo pone en práctica, por hobby o por diversión. Es como la esperanza de vida depende de quien la cuide, o cuando se cancela un contrato, los rendimientos, según lo dispone la ley de orden civil, están obligados a devolverlo, pero cuando se anula la ley de intención, el enriquecimiento indebido, según ese orden civil, tiene la obligación de admitir, dada la anulación, es incorrecto. Y en cuanto a la suma de las utilidades a devolver, el vendedor no tiene que pagar intereses. Es como la regulación de términos y condiciones. Se nulifica
que se exhiba a un empresario de responsabilidad por negligencia intencional grave por parte de empresarios, agentes o empleados. Toda queja legal debe venir con propuestas de soluciones, por ser objeto de controversia fáctica. Todos los litigantes se obsesionan tan solo por los detalles. No se ha abierto ningún estratagema en nuestro proceder, proponiendo acciones para llegar a determinar el poder de negociación tácita. En toda acción se debe ser meticuloso y detallista, cuidando los hechos, aunque hay sustantivos utilizados para categorizar elementos, por lo que no se puede atribuir a sentimientos o a expresiones diversas, ni mucho menos alegorizar por ellas. Son sólo sustantivos literales ante el deber de cuidar elementos de un buen administrador. Al asignarse la responsabilidad, por tal razón, se debe compensar por los daños ocasionados por su negligencia o irresponsabilidad de no cuidar diligentemente lo asignado. A los mejores en el campo tecnológico o centro comprobado como el mejor del mundo, acción ocasionada por negligencia y descuido en su cuidado, según la normativa legal universal, siempre habrá una indemnización por incumplimiento de una obligación que se limita a los daños ordinarios, pero también que si el obligado hubiere previsto circunstancias especiales, deberá también indemnizar todos los daños consecuentes ante un incumplimiento del deber de acción inherente ante un daño significativo. Por lo tanto, la indemnización debe efectuarse en enfoque a daños especiales. La indemnización será total. Ese es el ejemplo del tortuoso camino del derecho. Así el ser humano, inconsciente, quiere seguir viviendo en su mentira cotidiana, que es un ser bueno. Tan solo usa el modus vivendi para actuar y prosigue de una manera a otra. Tan solo ve esas condiciones de vida. Esa es la realidad de llenar su propio vacío que tiene desde hace mucho tiempo. No se puede creer que todos los seres se entregan a su propia causa, por considerar que es la única y mejor, y que hacen más de lo que creen por sí mismos. Son humanos, y como humanos, son egoístas y crueles. Hay personas que no quieren hacer lo justo como ideal y necesario en el hacer cotidiano, y seres que no desean serlo. Los seres son humanos y a veces toman decisiones egoístas, tergiversadas. Reconocerlo puede ayudar a entenderlo. Así elimina el egoísmo y el dolor, aunque mi cerebro no lo entienda, pero mi corazón sí. Es como la acción inhumana de planear o intimidar a los débiles y proteger a los que están en el alto poder. Los despachos jurídicos no son empresas. No se pueden transferir los derechos de gestión. Un despacho es un ente de leyes, normas de estricto cumplimiento. Se compite en función del saber jurídico renovado continuamente. Los despachos jurídicos deben ser ahora como asociaciones modernas, tal como lo indica el Código de Ética. Al asignar valor de mantener la dignidad de un profesional del derecho por el de encima del sin razón, la justicia es proteger a quien se debe proteger, y el abogado, sin jubilación, hace todo para lograrlo. Lo maneja dentro de la legalidad. Se podría eludir la ley bajo el pretexto de la legalidad. Es como tratar de no pensar ver o no ser atrapado por un dogma. Se debe ampliar esa visión. Se puede usar un derecho de permanecer en silencio si hay una acción incriminatoria. Por consiguiente, la justicia se trata de proteger a quienes debe de protegerse, sin dilación alguna. Así se genere el dogma en la complejidad que genera las palabras de las personas. Por lo tanto, no se puede abusar de ese poder. Solo se usa para defender oportunamente a sus clientes abusados de los demás, que son fuertes y muchos más agresivos, y protegen a las personas que se deben proteger. Al caminar por un túnel oscuro, que se necesita indudablemente del apoyo de alguien que le dé una luz para ver lugares seguros y justos.
La justicia es simple, un sistema en el que las habilidades se evalúen y el éxito se consigue con méritos y esfuerzos. El profesional idóneo es beneficiario de este sistema. El valor de la vida no es relativo, sino absoluto. Además, no debemos juzgar la vida. Todas las vidas son tratadas por igual. Es el juramento hipocrático. Solo la incompetencia es el pecado más grande de todos los males. La verdad se manifiesta de diferentes formas, dependiendo de su iluminación. Un abogado ilustre no es alguien que distorsiona la verdad, es el que la evita, que le dé distorsione por una mala iluminación que es causada por la ingenuidad legal de los clientes o la rigidez de la ley. A veces la vida es una tragedia al verla de cerca y una comedia cuando pasa el tiempo. Hay algunas acciones involuntarias que logran hacer un poco más justo este momento universal. Se determinan por las marcas que dejamos en la vida a los demás. Así esas marcas solo dejen dolor, sufrimiento. Ese derecho desaparece y quien pierde ese derecho ya no sería una tragedia, sino una pieza que restaurar el balance del mundo. Por eso en ocasiones la vida de unos es tan nefasta en su manera de vivirla, para que la gente busque hacer justicia incluso después de su muerte. El crimen genera ese crimen en una acción impropia que no podrá perdonarse y recibirá el castigo proporcionado a ese delito. Sin embargo, podemos considerarlo solo con el castigo. Se perdería una valiosa vida por los antecedentes de un ayer de represión, sanción y tormenta mental. La ley no solo debe castigar, sino dar oportunidades a través de la rehabilitación y la reintegración a la sociedad por acciones que no son tragedia personal, sino el resultado de una responsabilidad social que todos eludimos. Se necesita es ayudar a estas personas en su rehabilitación, tratando de salvar la vida de esa persona, a recuperar el amor y la responsabilidad que hemos ignorado. Esa es la acción hacia una sociedad mejor. Así los acusados pueden comenzar libremente con una responsabilidad de una nueva vida. La justicia debe darles esa otra oportunidad. Los humanos primero hacen juicios intuitivos y después crean razones lógicas. Por eso dice que la intuición es un don de la divinidad superior y los cristianos o ideologías católicas lo manifiestan que es a Dios y que la razón es fiel sirviente de la intuición. Los argumentos legales deben ser intuitivos con base lógica, con habilidad y destreza, manteniendo el equilibrio entre la emoción y la razón. Cuando un cliente que quiere sanar sus heridas a través de una demanda, busca la fuente de su dolor, la concentración profunda de un caso y deja de un lado sus perjuicios o preconcepciones. Así la justicia es ayudar a las personas que se deben proteger. No se puede pensar con ser atrapado en un dogma. Se debe siempre ampliar esa visión. El hombre se equivoca mientras se esfuerza. Significa que tenía un propósito. Existe un destino hacia el cual deseamos aspirar. Si dejamos solo la complacencia y nos estancamos sin explorar más allá, esa unidad laboral estaría completamente en desuso. Se debe inspirar confianza con conocimiento y experiencia laboral, la experticia del deber ser, que llegara con habilidad, se logra un crecimiento sostenible basado en su saber incorporado, su deber ser de ser sabios, prudentes, pulcros y enseñar hasta el final de sus vidas. Unos utilizamos la ley como arma y otros la utilizan como una herramienta. La ley intenta hacer cumplir lo normado, mientras que la herramienta busca controlarla. La ley jamás ha podido sustituir o derrotar a la herramienta, más se pueden aprovechar de las lagunas legales para obtener beneficios y controlar la ley, como lo tratan de hacer en una oficina CDI en Suba, que actúa ante la ley al decidir que va a desistir o a finiquitar un caso ilegalmente de un
propietario de apartamento que enseña sus escrituras públicas por la fragante intromisión de un particular en el bien. Esa decisión no es ni será nunca el recto camino, es tan solo violar la ley. La ley no se debe usar como arma para desconocer un sistema justo para todos, ni ser flexible. Debe ser justo, tolerante en ese pensar, en ese ejecutar y en ese actuar. Hasta pronto, comunidad académica pensante, con otra proyección de futuro para dejar una semilla hacia lo más allá. Gracias.